¿Estáis buscando bici de segunda mano o vais a vender la vuestra? No os perdáis este vídeo para conocer los puntos más importantes antes de cerrar el trato. ¡Empezamos! En ocasiones, por diversas razones, en vez de comprar una bici nueva, buscamos en el mercado de segunda mano opciones que se adapten a nuestras necesidades, o por el contrario, decidimos venderla para comprar una nueva, porque ya no la usamos o por otros motivos. Pero antes de comprar o vender, es importante tener una serie de factores en cuenta para no cometer errores. Lo primero y más importante, exigid siempre ticket o factura de la compra original o al menos que os faciliten el número de serie de la bici para verificar que no es robada. Si no os facilitan la información, no la compréis. Por desgracia, en el mundo de las bicis los robos están a la orden del día. En Europa se estima que a 1 de cada 5 ciclistas le han robado la bici. Si no queréis formar parte de la estadística, no os perdáis este vídeo. Así que obligatorio conocer la procedencia de la bici. Si no compramos bicis robadas, los robos disminuirán. Y si queréis vender vuestra bici, recordad siempre que tenéis que guardar los tickets o facturas y número de serie de la bici para poder mostrarlos al comprador. El segundo punto más importante es la talla. Si no es la vuestra, no la compréis. Por muy interesante o económica que sea la bici, no disfrutaréis y puede provocaros graves molestias. El siguiente punto será valorar el estado de conservación de la bici. No hay nada como estrenar bici nueva, y más con la continua evolución de la que disfruta el mundo del ciclismo. Pero si optamos por una de segunda mano, hay que revisar muy bien el estado de la bici que nos ofrezcan. Empezaremos por conocer el año de fabricación, los kilómetros aproximados y condiciones en los que su anterior propietario ha hecho uso de la bici si fuera posible. Al final, las bicis son objeto de desgaste y a medida que van pasando los años sus propiedades empeoran. No es lo mismo una bici de paseo que una bici de descenso. El trato y los cuidados son muy importantes. Además, cuanto más antigua sea la bici, más difícil nos será conseguir repuestos. Lo ideal es estrenar bici nueva, pero si no es posible, informaos bien de la vida que ha llevado. Lo más importante es que el cuadro, ya sea de carbono o aluminio, no tenga impactos ni fisuras. Serán puntos débiles por los que la bici puede romperse o generar grandes problemas. Y si no lo cubre la garantía, que más adelante os contamos, no podréis hacer nada. Las zonas que más sufren son la dirección, el tubo de la tija y el pedalier. Si la bici cuenta con amortiguación, comprobad muy bien su estado y consultad cuándo se ha hecho los últimos mantenimientos, ya que, si no, tendréis que dedicarle más dinero para ponerla a punto e incluso puede esconder alguna mala sorpresa. Las ruedas deben estar bien centradas, revisad posibles fisuras y problemas en llantas, radios, buje, núcleo, todo debe ir correctamente. La dirección y puntos de giro no deben tener holguras ni gripajes. Los frenos de zapata o de disco deben funcionar correctamente y no tener fugas si fueran hidráulicos. Y la transmisión y las cubiertas, que son los elementos que más se desgastan, deberemos revisar que no estén del todo mal, porque si no, tendremos que cambiarlos pronto. Y si están mal, será un buen punto para pedir un descuento al vendedor. Si lo que estáis buscando es bici con asistencia eléctrica, revisad muy bien el estado de todas las conexiones, que funcionen display, motor y batería correctamente y pedirle un informe del estado y ciclos de carga que tiene la batería. Esto podrá obtenerlo en la aplicación del smartphone que tienen la mayoría de fabricantes. Si lo que vais es a vender la bici, tened en cuenta todos estos puntos para que el comprador tenga la bici en perfectas condiciones y así poder obtener más dinero. Será muy recomendable acordar con el vendedor poder probarla junto a él y, si fuese posible, pasar por un taller de confianza antes de cerrar el trato para obtener la valoración y consejos de un mecánico especializado y así evitar sustos a posteriori. Con respecto a la garantía, nunca tendréis todas las ventajas de una bici nueva comprada en un distribuidor oficial como Mammut, pero tendréis algunos derechos. Si la transacción es entre particulares, es recomendable hacer un contrato de compraventa. Si no lo hacéis, no podréis reclamar en caso de imprevistos. En el contrato deberían constar el estado de conservación de la bici y todo lo que acordéis entre las dos partes. En España, las compraventas entre particulares están reguladas por el Código Civil y se establece que durante los 6 primeros meses tendréis opción de reclamación por defectos o problemas ocultos no declarados por el vendedor.
Si la compra de la bici de segunda mano se realiza a una empresa o tienda, la garantía se regula por la normativa de consumo y podrá acordarse un plazo mínimo de 1 año. En ambos casos, y según la normativa europea, la garantía legal que da el fabricante sobre el bien adquirido se mantiene durante el plazo acordado desde el primer comprador y se transfiere a los siguientes compradores. Sin embargo, las extensiones de las garantías comerciales que ofrecen los fabricantes solo están vigentes para el primer comprador, que es el que figura en la factura de compra inicial. Esta extensión de garantía no se transfiere ni se subrogan en sucesivas operaciones de compraventa. Si queréis saber la diferencia entre la garantía legal y la comercial, no os perdáis este vídeo. Esperamos que os haya resultado interesante el vídeo, no dudéis en pasar por nuestras tiendas o tienda online para descubrir todas las opciones de bicis nuevas que tenemos con grandes precios y opciones de financiación hasta en 30 meses. Y como ya es costumbre, pues nos vamos a despedir con una sonrisa que dice: «Papá, papá, que nos están robando el coche, ¿has podido verle la cara?» «No, pero él se toma la matrícula». Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.